Buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto saludarles. Éxitos y bendiciones en esta semana. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar seguimiento al curso de Fundamento de Ciencias Naturales correspondiente a la semana número 2. Esta se encuentra identificada con el código CB004. Y nuestro tema a tratar el día de hoy es el origen de la vida, las teorías, las definiciones de especies, población, comunidad y otros. Un gusto saludarles. Mi nombre es Eduardo Vargas. Soy licenciado en Administración con énfasis en recursos naturales renovables. Cualquier duda que tengan pueden hacerla llegar al correo electrónico identificado como cb004@urural.edu.gt, o también pueden unirse a la red de Telegram identificado como Fundamento de Ciencia CB004. Ahí en pantalla les aparece el enlace para que puedan ustedes unirse y de esta forma pues poder interactuar. Cualquier duda o sugerencia, consulta que ustedes quieran realizar. He tenido la oportunidad de poder conversar con muchos en el grupo de Telegram para salir de dudas que ustedes tienen referente a los parciales, la forma de examinar, la forma como se dejan las tareas. Entonces, los que no se han unido, pues les recomiendo que lo hagan para que de esta forma ustedes estén enterados y puedan pues conocer los procedimientos y los procesos que se realizan para poder salir de dudas. También les recuerdo que ustedes al final de este curso encontrarán preguntas, las cuales ustedes deberán de buscar las respuestas e indagar un poquito más a fondo para aprender un poco más. Y también de esta forma en el grupo de Telegram vamos a estar informando las fechas cuando serán los parciales, cuando se suben los trabajos a la plataforma y cualquier duda que ustedes tengan relacionada con el curso. Continuamos, disculpen la demora, pero acá pues se había ido la energía, entonces no teníamos internet para poder conectarnos, pero aquí estamos listos. Y el objetivo de la clase es asegurar que los estudiantes dominen los contenidos programáticos de esta materia, garantizando que al finalizar el curso puedan conocer las siguientes competencias. Primero, discernir las concepciones del origen de la vida, sus teorías. Segundo, poseer conocimientos básicos sobre los procesos de humanización. Y tercero, conocer los conceptos básicos en definición de especies, población, comunidad, especiación y todas sus relaciones con otras ciencias. Y para empezar con el curso vamos a hablar sobre el tema el origen de la vida. ¿Cuál es el origen de la vida? El origen de la vida es el resultado termodinámico del acoplamiento de diferentes. Entonces, la pregunta respecto a cuál es el origen de la vida ha acompañado al ser humano desde los inicios de la civilización. Ha acompañado al ser humano desde los inicios de la civilización misma. Y es uno de los grandes misterios que la ciencia se ha empeñado en resolver. Pero de igual forma, esto no ha sido fácil conseguirle una explicación a un fenómeno que no antecede como especie por muchos miles, millones de años y de la cual hemos visto, por ende, apenas religioso, atribuyeron siempre a sus dioses la creación del cosmos, de la tierra y de la vida misma. Los mitos cosmológicos. Estos relatos mitológicos podrían tener puntos en común o diferenciarse sustancialmente conforme a la cultura que los imaginó. Semejantes
puntos de vista fueron paulatinamente descartados por el pensamiento empírico y también por el científico, que sostenía la existencia de alguna explicación lógica y comprobable a la cual pudiese accederse mediante la experimentación y el de Louis Pasteur, Charles Darwin, Alex Oparin y muchos otros científicos jugaron un rol muy importante en comprender que necesariamente todos los seres vivos provienen de otro ser vivo previo que los engendró. En el mundo actual o hoy en día, la ciencia y la tecnología con la que contamos nos ha permitido buscar una explicación satisfactoria en la múltiple evidencia biológica del mundo, tanto la moderna y observable a simple vista como la antiquísima que compone todo el registro fósil que se ha encontrado. De igual forma, contamos con una explicación científica más o menos completa, sustentada en abundante evidencia empírica. De igual forma, pueden haber preguntas, pueden haber cuestiones, aún teorías que intentaron responder a esta pregunta, además, ¿qué dice la ciencia? Entonces, los abiógenes, en este caso, la palabra biógenes, podemos referirla como al proceso natural del surgimiento u origen de la vida, a partir de la no existencia de esta, es decir, partiendo de materia inerte como simples compuestos orgánicos. Este es un tema que ha generado en la comunidad científica un campo de estudio especializado, cuyo objetivo es dilucidar cómo y cuándo surgió la vida en la Tierra. La opinión más extendida en el ámbito científico establece la teoría de que la vida comenzó su existencia en algún momento del periodo comprendido entre el año 4.410 millones de años, cuando aparecieron los primeros indicios de vida. Y con el objetivo de reconstruir el evento o los eventos que dieron origen a la vida, se han empleado diversos enfoques basados en el estudio, tanto de campo como de laboratorio. Por una parte, el ensayo químico en el laboratorio o la observación de los procesos geoquímicos o astroquímicos que produzcan los constituyentes de la vida en condiciones en las que se piensa que pudieron suceder en su momento natural. En la tarea de determinar esas condiciones se toman datos de la geología, de la edad oscura de la Tierra a partir de análisis, así como la observación astronómica del proceso de la formación estelar. Por otra parte, se intentan hallar las huellas presentes en los actuales seres vivos de aquellos procesos mediante la genómica comparativa y la búsqueda del genoma mínimo. Y por último, se trata de verificar las huellas de la presencia de la vida en las rocas como microfósiles, desviaciones en la proporción de isótopos de origen biogénico y el análisis de entornos, muchas veces semejantes a los paleoecosistemas iniciales. Asimismo, existe una serie de observaciones que intentan describir las condiciones físico-químicas en las cuales pudo emerger de esta forma la vida. Sin embargo,
todavía no se tiene un cuadro razonablemente completo dentro del ARN o el ácido ribonucleico y la teoría del mundo del hierro sulfuro, las más aceptadas por la comunidad científica. Su historia. El concepto de el origen de la vida, basado en principios naturales y no en relatos míticos o autocreativos, ya aparecía esbozado en varias culturas antiguas. Según la historia, así los filósofos afirmaron que todos los seres y que posteriormente ésta se trasladó a la tierra. En tanto, otro filósofo escribió sobre el origen no sobrenatural de los seres vivos. De igual forma, otro de ellos, siguiendo la doctrina, afirma que todos los organismos surgen sin necesidad de intervención divina y que solo los organismos más aptos han sobrevivido para tener descendencia, a diferencia de otros, estos que no se admiten un origen común a partir del renacimiento de la historia. Sus condiciones iniciales. El conocimiento de las condiciones iniciales es de extrema importancia para el estudio del origen de la vida. Para ello, se emplea la teoría geoquímica en el estudio de las rocas antiguas y también se efectúan simulaciones de laboratorio por medio de ordenadores, o sea, experimentos que se denominan in silico. Uno de los puntos centrales es determinar la disponibilidad de elementos, de moléculas esenciales, en especial de algunos metales, puestos que son indispensables como cofactores. El conocimiento de las condiciones iniciales es de extrema importancia para el estudio del origen de la vida. Evidencias de la antigua vida. Una de las formas de verificar la actividad biológica es curiosa propiedad de los sistemas celulares. ¿Por qué? Porque se verifica primero la capacidad de favorecer ciertos isótopos de un mismo elemento en sus procesos. Esto ocurre, por ejemplo, en la fotosíntesis, en la que se incorpora el CO2 o el dióxido de carbono de diversas fuentes para transformarlos en moléculas orgánicas. Existen dos isótopos estables del carbono C y siendo estables sus abundancias relativas a la atmósfera. Cuando se incorpora el A continuación, también veremos un repaso de las principales teorías sobre el origen de la vida que surgieron en la historia de la humanidad. Y entre estas teorías del origen de la vida, podemos hablar de la teoría de la evolución. Esta teoría de la evolución indica, el científico Charles Darwin tuvo algunas ideas bastante buenas. La más famosa es la teoría de la reflexionó sobre muchas otras cuestiones en una apresurada carta que escribió, en donde presentó ideas como
qué podría haber pasado o cómo se había formado la primera vida. Contrariamente a la creencia popular, Charles Darwin no fue el primero en proponer que las especies evolucionaban. La idea de las poblaciones de animales cambian con el tiempo. Por ejemplo, podemos hablar de las jirafas, que hoy tienen el cuello más largo que sus antepasados lejanos. De igual forma, muchos otros animales que cambiaron particularmente. Refugio, por la capacidad de reproducirse. Solo los más aptos, por decir, aquellos que se adaptaban mejor a su entorno, lograban vivir o también reproducirse, por lo que sus rasgos se transmitirían a la próxima generación y se volverían mucho más comunes. Entonces, si un cuello largo es útil para las jirafas a lo largo de las generaciones, estas cooperaban hasta alcanzar la longitud óptima del cuello. Darwin expuso en su obra sobre el origen de las especies que la evolución nos dice que las especies aparentemente vivos, ¿verdad? La investigación sobre el origen de la vida no comenzó realmente hasta la década de los años de 1950. Para entonces, muchos científicos sospechaban que la vida comenzó en los océanos. La idea era que muchas sustancias químicas que tenían como base el carbono se formaron en la Tierra, se disolvieron en el océano, que se volvió espeso, la llamada sopa primigenia. Oparín. Él era un joven estudiante llamado quien demostró que los aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas, podrían formarse en un aparato simple que imitaba el océano primigenias. La idea de la vida comenzó cuando el océano prevaleció durante décadas, pero había un problema obvio. Los océanos son enormes, por lo que a menos que se produzcan sustancias químicas a base de carbono en cantidades asombrosas, quedarían a la deriva durante años y nunca se encontrarían. Otra teoría, podemos hablar de la teoría creacionista. Las primeras explicaciones que el ser humano planteó, es decir, según este punto de vista, existían deidades antiguas, creadoras, mantenedoras y destructoras del universo, responsables de la creación de todo lo que, y en especial de los seres vivos, entre los cuales el ser humano ocupaba el lugar primero. Se imponía en Occidente luego del colapso del mundo feudal. Sus raíces, o según esta teoría, la vida se originaba constantemente en la Tierra de manera espontánea, o sea, por sí misma, a partir de sustancias de desechos y excreciones como el sudor, la orina, el excremento, la materia orgánica
en descomposición. Inicialmente, esta teoría explicaba así la aparición de moscas en huevos. Además de los primeros descubrimientos en materia evolutiva, la teoría de la generación espontánea sostuvo que solo los microorganismos se generaban espontáneamente y a partir de ellos evolucionaba el resto de la vida. La generación espontánea fue difícil de rebatir por la ciencia, ya que en el fondo era una teoría que podía compaginarse con el creacionismo. Si la vida parecía, la teoría panspermia se conoce así a la teoría panspermia, ya que según propone que la vida tiene un origen extraterrestre. Fue una explicación surgida a finales del siglo XIX que intentó responder a las dificultades que explican el tránsito químico entre materia inanimada y la viviente. O sea, lo que el creacionismo atribuía el alimento divino que insuflaba la vida. Para ello, esta teoría afirma que la materia orgánica había llegado al planeta en un cometa, meteorito o en algún otro tipo de transporte espacial, ya sea accidental, natural o voluntario. Esta postura ha sido muy desconocida. Además, no responde cómo pudieron los microorganismos originales sobrevivir a las crueles condiciones del espacio exterior. Si bien es cierto, algunas especies bacterianas podrían revivirse en condiciones idóneas luego de haber estado sometidas a rigores medioambientales. Y por último, vamos a hablar de la teoría de Oparin. A partir de los trabajos de Alex Oparin y de la comprensión del ADN y de los mecanismos de la herencia genética, la teoría sobre el origen de la vida ha dado una serie compleja e imprescindible de reacciones químicas e inorgánicas que permitieron que el paulatino surgimiento de las primeras formas de vida celular. Oparin, en su libro El origen de la vida en la Tierra, explicaba que los mares primitivos del planeta eran una sopa cálida de sustancias orgánicas e inorgánicas. Eventualmente a la aparición de los coarcebados como burbujas, sustancias primitivas, que permitían a través de su membrana el paso de las sustancias deseadas y mantenían por fuera a las sustancias indeseadas. En los años sucesivos se desarrollaron diversas hipótesis científicas respecto a la hipótesis del mundo del ARN. Según esta postura, la creación de los genes fue el primer paso hacia la vida, lo que permitió transmitir a las generaciones venideras la complejidad alcanzada. El primer paso es la creación de un metabolismo para sistematizar
la absorción de sustancias energéticas. Definición de especie. Se denomina especie a la unidad básica de clasificación biológica. Una especie se define también como un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil, aunque en principio no con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies. En muchos casos, los nueva especie. Mientras que en muchos casos, esta definición es adecuada. Es a menudo difícil de demostrar si dos poblaciones pueden entrecruzarse y dar descendencia fértiles. Por ejemplo, muchos organismos no pueden mantenerse en laboratorio suficiente tiempo. Además de que es imposible aplicarla a organismos que no se reproducen sexualmente, como las bacterias u organismos extintos conocidos solo por sus fósiles. En la actualidad suelen aplicarse técnicas moleculares como las basadas en la semejanza del ADN. Los nombres comunes de las plantas y los animales corresponden algunas veces con su respectiva biológica de especie. Por ejemplo, podemos hablar de león, de un árbol, pero con mucha frecuencia sí, por ejemplo, se denomina especie a la unidad de seres vivos, ya sea del reino animal o vegetal, que pueden compartir costumbres, hábitos y rasgos físicos semejantes entre sí y diferentes a otros. Una especie, además, tiene la capacidad de aparearse o cruzarse y producir descendencia fértil. Por ejemplo, animales, hongos, bacterias y moluscos. Las especies comparten el mismo grupo de ADN, lo que hace que los organismos de una misma especie se reconocen por parecerse entre sí. Antiguamente, la identidad y la relación del parentesco entre las especies. La medida de similitud o diferencia entre el ADN de diferentes especies se conoce como distancia genética y nos permite conocer el grado de relación entre las especies. Las reglas de nomenclatura científica se especifican en 5 códigos. Animales, como Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Plantas, con Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Plantas cultivadas, como Nomenclatura de Plantas Cultivadas. De los virus. Las subespecies. Cuando hablamos de subespecies, podemos hablar de la determinación de sus límites, cómo se forman las especies y los niveles de clasificación.
y las subespecies, variedades o razas geográficas que son especies incipientes, es decir, especies en formación. Tienen características particulares de anatomía fisiológica o conducta, generalmente adecuados al ambiente en donde viven, pero que las distinguen de las características promedio de la especie a la que pertenece. Por ejemplo, subespecie. ¿Cómo se forman las especies? Según Charles Darwin, propuso que todas las especies evolucionan a partir de ancestros comunes a través del proceso conocido como selección natural. Darwin publicó sobre el origen han ido seleccionando las variedades de animales y plantas domésticas. La selección natural es el proceso mediante el cual los rasgos heredables favorables se vuelven más comunes en sucesivas generaciones en las poblaciones, mientras que los rasgos heredables o desfavorables se vuelven menos comunes debido a la reproducción diferencial en las poblaciones. La determinación de sus límites de una especie es puramente subjetiva y por tanto expuesta a la interpretación personal. Algunos conceptos usuales son antiguos, muy exteriores al establecimiento científico de esta categoría taxonómica. Por el contrario, existen otros límites en los cuales los sistemáticos están en completo desacuerdo. Si las especies fueron inmutables, se podrían definir fácilmente cada una de ellas diciendo que es el conjunto de individuos que fueron, que son y que serán de no extinguirse, que serían también de caracteres cualitativamente idénticos. La delimitación de las especies afecta directamente aspectos tan importantes y actuales como la biología de la conservación o de campos aplicados como la modernización de distribuciones de las que se puede obtener información muy valiosa. El número de especies presentes en algún territorio es una forma de estimar la riqueza, complejidad y aportaciones al patrimonio natural de sus habitantes. Sus niveles de clasificación. Se encuentran las siguientes categorías: especies, subespecies, variedades, que serían la variedad, raza o etnia, subvariedades o subrazas, historia del concepto de especie. El término especie se refiere a tres conceptos distintos, aunque relacionados. Según este concepto, especie es un grupo o población natural de individuos que pueden cruzarse entre sí. Este es el concepto más ampliamente aceptado y de mayor consenso, al menos entre los zoólogos. Asumir una especie como biológica implica asumir evolutivamente que es una población reproducente aislada, por lo que constituye un linaje geográfico o biológico. La especie biológica
es libre de seguir su propio curso en respuesta a los procesos genéticos e influencias ambientales que causan los cambios evolutivos. La connotación del concepto lo hace inaplicable a organismos fósiles, aunque lo mejor que se puede hacer en este caso es determinar si los vacíos morfológicos entre especímenes son tan grandes o más grandes que aquellos existentes entre especies vivas que están reproductivamente aisladas. Este concepto tiene limitaciones. Algunas especies, como las plantas, existen también muchos casos de hibridación, en los que se produce descendencia fértil y que permanecen como unidades genéticas y evolutivas independientes. Tipos de especies. Dentro de los tipos de especies podemos mencionar descendiente de poblaciones u organismos que mantienen su identidad de otros linajes y que poseen sus propias tendencias históricas y evolutivas. Este concepto difiere del anterior en el que el aislamiento genético actual más que genética de barreras geográficas o biológicas. El flujo genético sería tan bajo que se produciría una genética. El concepto de especie evolutiva toma en cuenta que la evolución puede ser reticulada. Esto significa que aquellas poblaciones que inicialmente se separaron y que de las que emergieron una nueva población que puede ser reconocida como unidad independiente. Especie morfológica. Según este concepto, cada especie es distinguible de sus afines de su morfología. El concepto morfológico de especie ha recibido numerosas críticas. En primer lugar, la definición morfológica no tiene en cuenta propiedades etológicas y ecológicas. En segundo lugar, los caracteres morfológicos no siempre permiten reconocer a una especie. Por un lado, existen numerosas especies, especialmente entre los protozoos, que sin embargo son morfológicamente muy similares. Son debido a variación genética individual, o sea, la especie polimórficas, o al hecho de que pertenecen a distintas categorías biológicas como la de la edad y el sexo. Especie filogenética. Esta especie reconoce a cualquier grupo de organismos en el cual todos los organismos comparten el único carácter derivado o admórfico. Este es el que no está presente de sus ancestros, consideradas especies diferentes debido a que cada población puede tener variantes
genético-moleculares únicas. Especie ecológica. Según este concepto, especie es un conjunto de linajes cercanamente relacionados que ocupan y además se desarrollan de todos los linajes establecidos fuera de su área biogenética. En este concepto, la concepción de nicho y exclusión competitiva son muy importantes para explicar cómo las poblaciones pueden ser dirigidas a determinados ambientes y traer como resultado divergencias genéticas y geográficas que las diferencias entre especies. Y por último, el tipo de especie nominalista. Abstracciones mentales sin realidad objetiva. Este concepto asume que nuestros hábitos lingüísticos, mecanismos y neurológicos predispongan a nuestra mente para ver especies. Población. El término población se refiere a todos los seres vivos del mismo grupo o especie que viven en una área geográfica particular. La demografía, que es una ciencia social que implica el estudio estadístico de la población humana. Población es un término más simple, pues es el número de personas en una ciudad, pueblo o región, país o mundo. Por ejemplo, la población generalmente está determinada por un proceso llamado censo, es decir, un proceso de recopilación, análisis y publicación de datos sobre la población y otras variables relacionadas como localidad de residencia, vivienda, ingreso, nivel educativo y otras. En geografía humana, población tiene otro significado muy importante, como el objeto de estudio que justifica. Población se refiere a todos los seres vivos del mismo grupo o especie que viven en una área geográficamente particular, que vimos su definición y entre ellas hablamos de la población biológica, población estadística y la población humana. Definición de especie. Según la Real Academia, se define el término población como la acción o el efecto de poblar, o sea, fundar más pueblos. También la conocemos como conjunto de elementos sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. La acción o efecto de poblar, conocida también como conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área, y conjunto de personas que habitan en un determinado lugar, así como
conjuntos de elementos sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. Desde el punto de vista legal y constitucionalista, el concepto de población se utiliza para señalar la misma agrupación humana, pero como elemento componente indeterminado del Estado, por referirse a todos sus habitantes sin considerar su condición. Es la totalidad de los individuos, generalmente de la misma especie, que se encuentran en una área determinada como resultado de las interacciones entre los miembros de esta unidad de población, que ocurre una mezcla constante de sus genes a través del flujo genético. Por lo tanto, las poblaciones también son un punto de partida para los cambios evolutivos en las especies. Edward Wilson y su equipo usaron el término modelo matemático aplicándolo a la genética de poblaciones, la ecología comunitaria y la dinámica de poblaciones. El nombre también se usó para fines de que lo describe como un campo interdisciplinario que combina áreas de ecología, biología y evolutiva. Población biológica, luego vamos a ver la población estadística. Y en estadística, una población es un conjunto de elementos. Puede ser un grupo de objetos existentes o una hipotética y potencialmente infinito grupo de objetos concebidos como una generalización de la experiencia. También un objetivo común del análisis estadístico es reproducir información sobre algunas poblaciones elegidas. Tipos de población estadística. Cuando hablamos de tipos de población estadística, existen varios tipos de poblaciones. Por ejemplo, podemos hablar de la población finita. Es aquella población que está compuesta por un número pequeño de elementos vendidas durante el mes de enero o número de estudiantes de la universidad rural en tal curso. Ese es un ejemplo de población estadística y de población finita. Población infinita es aquella población que está compuesta por número grande de elementos. Podemos mencionar un ejemplo, la cantidad de litros o galones de agua en el mar o la cantidad de granos de arena en una playa. Es algo que no podemos ni medir ni tampoco contar, porque es una población infinita que se atribuye a grandes elementos. Otra es la población real. Por ejemplo, la cantidad de usuarios que visitan una web o que visitan cierta área específica en la red durante un mes, o la cantidad de temporadas de una serie en Netflix. Otro tipo de población es la población hipotética.
es aquella población que está conformada por un grupo posible de determinadas cosas, pero difícil de comprobar. Un ejemplo de esto sería de la población hipotética. ¿Cuántas personas se supone que sobrevivieron a un determinado terremoto en el año 1976? O considerado conformado por un grupo posible de determinadas cosas, pero que es muy difícil de comprobar. La población hipotética también es aquella población que está conformada por un grupo posible de determinadas cosas, pero difíciles de comprobar, lo que estamos hablando. Y también vamos a ver dentro de los tipos de población, la población humana. En el estudio de las formas en que entonces, población humana, o también conocida la geografía de la población, es una rama de la geografía humana, que es el estudio de las variaciones espaciales en la distribución, composición, migración y crecimiento. Se centra en las características de la distribución de las poblaciones que cambian en un contexto espacial. Esto a menudo involucra factores tales como dónde se encuentra la mortalidad y la migración. Una población, en definición, podemos decir que es un grupo de seres vivos que comparten ciertas características y que viven en un lugar determinado. Estos pueden ser de personas, de animales, de plantas, de insectos, bacterias, o también en general cualquier grupo de seres vivos se les considera como una población. Formados que se definen como las personas que se dedican su vida al comercio, en un centro comercial o en una plaza o un mercado, que conocemos ya sea en cualquier territorio nacional. Segundo, podemos hablar de población de la gente que habita en el campo, que representa su población rural. Háblese de las que están lejos de los municipios. Tercero, las poblaciones de adultos mayores en Guatemala. Cuarto, podemos hablar de las poblaciones de aves en peligro de extinción, de una selva X. También la población de perros, producto, la población estudiantil de la universidad rural, de un departamento, de una región o del municipio o del país, la población latina que habita en los Estados Unidos, España u otros países. En relación o en general es cualquier grupo de seres vivos, se considera como tal. Población y economía. Cuando nos referimos a este tema de población y economía, se entiende por la población activa, parte de la población de un país en edad de trabajo, que se expresa como porcentaje de la población total. Población y recursos. La explotación de los seres naturales es el uso de los recursos naturales para el crecimiento económico.
a veces con una connotación negativa de degradación ambiental y está estrechamente relacionado con el crecimiento de la población y sus demandas. Se conoce como población de la totalidad de individuos que habitan en el territorio de un estado. El término, según esta aceptación, presenta dos aspectos: uno demográfico o cuantitativo, que es referido a su número y densidad, y el otro que es los ejemplos de población. Podemos hablar de la población absoluta y relativa. Y cuando hablamos de la población absoluta, nos podemos referir al total de individuos que viven en una zona geográfica. Por ejemplo, poblacional, es decir, que se refiere a cuántas personas habitan por metro cuadrado. Así se puede comparar los datos de dos países o departamentos o municipios para saber cuál tiene mayor concentración de gente. Población activa. La población activa es una magnitud económica que se define como el número de personas en edad de trabajar en un territorio. Hablemos de municipio de Puerto Rico. La población activa es de cierta cantidad de personas para trabajar en un rango de edades de tal edad a tal edad. Todos en población. Ahora vamos a hablar de la población mundial. Población mundial. Se entiende por población activa parte de la población de un país. El término población mundial se utiliza especialmente aplicado al ser humano. En este sentido, es el número total de personas que viven en un momento determinado en todo el mundo. La población mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento específico. Están determinadas por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos o las personas, así como su esperanza de vida. Al comenzar el año 2021, la cifra de población rondaba los 7.800 millones de habitantes en el mundo. Sin embargo, de COVID en el mundo. La evolución de la población y el crecimiento poblacional son consecuencias de varios factores interrelacionados. Por ejemplo, la alimentación, la generalización de la higiene, la sanidad, la difusión de medicamentos y en general el desarrollo de la tecnología han sido decisivos para el fuerte crecimiento de la población mundial en la actualidad. Comunidad. El concepto de comunidad. Cuando nos referimos a una comunidad, podemos decir que es un grupo o asociación de poblaciones de dos o más. El nicho determina cómo interactúan con el entorno que lo rodea y su papel dentro de la comunidad.
Sus teorías que se refieren a la idea de que es una comunidad se define por las interacciones entre los organismos que lo componen. Y tipos de teorías. Podemos hablar de la teoría individualista y la teoría neutral. Y comunidad. En ecología, podemos decir que una comunidad es un grupo o asociaciones entre especies en comunidades en muchas escalas espaciales y temporales, incluidas la distribución, estructura, abundancia demográfica e interacciones entre poblaciones coexistentes. Y nicho. Hablamos que nicho, aparte, al tener diferentes nichos, las especies pueden coexistir. Esto se conoce como partición de nicho. La división del nicho reduce la competencia entre especies. El número de nichos representa y presente en una comunidad determina el número de especies presentes. Si dos especies tienen exactamente el mismo nicho, por ejemplo, la misma demanda de alimentos, una especie superará a la otra. Cuanto más nichos se llenen, mayor será la biodiversidad de la comunidad. Según las teorías, George Clement desarrolló el concepto holístico de la comunidad como si fuera un superorganismo o una unidad discreta con límites definidos. Propuso esta teoría después de notar que ciertas especies de plantas se encontraban regularmente en evolución. Los tipos de teorías. La teoría individualista. Es conocido como abierto continuo de comunidad, con la abundancia de una población de una especie que cambia gradualmente a lo largo de gradientes ambientales complejos. Cada especie cambia independientemente en una relación con otra especie presente a lo largo del gradiente. La probabilidad de que cada especie llegue y se establezca a lo largo del gradiente influye en la composición de la comunidad. Y entre el tipo de teorías de la comunidad podemos hablar también de la teoría neutral. Dentro de la comunidad, las especies son funcionalmente equivalentes y la abundancia de una población de una especie cambia por procesos demográficos, es decir, nacimientos y muertes al azar, a que las poblaciones de las especies fluctúen aleatoriamente, mientras que el número total de individuos en la comunidad permanece constante. Cuando un individuo muere, existe la misma posibilidad de colonice esa área. Especiación. La especiación es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies. El proceso de especiación a lo largo de millones de años
ha dado origen a una formaron los primeros mares. El término se aplica a un proceso de división, cladogénesis, más que el de evolución de una especie, y otra también como la anagénesis. La especiación también puede ocurrir artificialmente en la cría de animales, plantas e incluso en experimentos de laboratorio. Principales mecanismos de especiación. La cladogénesis es el mecanismo de especiación y a la hibridación que pueden ser presigóticas. Las barreras presigóticas son mecanismos de aislamiento que tienen lugar antes o durante la fecundación, a la que limitan actualmente antes del intercambio. Pueden ser por aislamiento ecológico o mecánico. Otras son las barreras posigóticas. Son todas las que atañen a la viabilidad de los individuos producidos a través de abortos espontáneos, esterilidad del híbrido o muerte prematura. Hibridación. Distintas que pueden producir individuos viables que pueden ser o no fértiles. Hay que tomar en cuenta que aunque la hibridación en animales puede ser un proceso natural y que lo más frecuente es que esté asociado a alteraciones provocadas por la introducción de nuevas especies por el hombre. Desde que descubrió la hibridación, es sumamente difícil que esto dé lugar a nuevas especies en los animales. Los tipos de especiación. Podemos hablar de de tipos de especiación como la especiación peripátrica, la especiación. Estas podemos decir que la especiación alopátrica o peripátrica es el modelo que cuenta con un mayor número de ejemplos ampliamente documentados. Igual forma, la especiación peripátrica. Podemos decir que es también la nueva especie que surge en hábitats marginales, habitualmente en los límites de distribución de una población central de menor tamaño. Especiación simpátrica. Implica la divergencia de algunos o de algunas poblaciones y la especiación instantánea. La especiación instantánea dice que este modelo se produce sin una separación geográfica completa de las poblaciones. Teoría del origen de la especie humana y el proceso de humanización. Muy bien. La evolución humana u hominización es el proceso de evolución biológico de la especie humana desde sus ancestros. Entonces, el estudio de dicho proceso requiere de un análisis interdisciplinario que se complementan conocimientos desde la ciencia como la genética, la antropología física, la paleontología,
la arqueología, la lingüística y muchas más. El término humano en el contexto de su evolución se refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los estudios de la evolución humana incluyen otros homínimos. De esta manera, el estudio específico de la evolución humana es el estudio del linaje, aspectos genéticos de la población. Al analizar el genoma humano actual, se ha descubierto que en su proceso evolutivo hay varios hechos que destacar. Por ejemplo, que el Homo sapiens comparte casi el 99% de los genes con el chimpancé. Etapas en la línea evolutiva. Los primeros posibles homínidos encontrados han generado dudas acerca de su adscripción a nuestra línea evolutiva. Tras el descubrimiento del esqueleto casi completo de un individuo, se han podido resolver algunas dudas al respecto. Así, la forma de la parte superior de la pelvis, que indica que era bípedo y que caminaba con la espalda recta, pero la forma del pie, con el dedo más gordo dirigido hacia adentro como en las manos, en vez de ser paralelo a los demás, indica que debe caminar apoyándose sobre la parte externa de los pies y que no podían recorrer grandes distancias. Los primeros homos, realmente no se sabe con certeza de qué especie proceden los miembros. No obstante, esta visión ha sido puesta en duda. Y toda la teoría del origen de la especie humana y el proceso de humanización a través de sus cambios evolutivos indican que cuando los ancestros del Homo sapiens y otros muchos comiendo frutos, bayas y hojas, cuando las selvas originales se redujeron o no, o por crecimiento demográfico resultaron superpobladas, los primitivos homínidos y luego los humanos se vieron forzados a recorrer importantes distancias, migrar para obtener nuevas fuentes de nutrientes. Todos los cambios reseñados han sucedido de un periodo relativo de toda esta linfática. En conclusión, la evolución humana u hominización es el proceso de evolución biológica desde sus ancestros hasta la actualidad. El hombre como ser humano es un producto de la evolución biológica, lo cual no ha existido siempre sobre la Tierra, sino que apareció en el tiempo relativamente reciente como cualquier otra especie viviente. La especie humana representa el término de una larga serie de transformaciones de un proceso evolutivo. Y hasta aquí hemos llegado al final del curso correspondiente a la semana número 2, y para lo cual vamos a dejar 5 preguntas de estudio. Y la pregunta número 1 de las afines. Pregunta 2. Es aquella población que está compuesta por un número pequeño de elementos, artículos o sujetos. Pregunta 3. Es el estudio de las formas en que las variaciones espaciales en la distribución, composición, migración y crecimiento desde las naciones están relacionadas
con la naturaleza de los lugares. Pregunta